de vuelta. Y ahora sí, entonces presentamos a nuestra invitada Mercedes López, doctora en Ciencias Biomédicas y directora del programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Mercedes, muchas gracias por estar hoy con nosotros esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Bien, hola, mucho gusto a todos y a todas. Hola, Hassan, te he visto en el YouTube, te vamos a tener en un foro el jueves con nosotros allá en la Universidad de Chile, así que muchas gracias. No, si está muy famoso este Hassan. Sí, estamos muy contentos porque aceptó nuestra invitación para justamente discutir sobre un temazo que modelo de desarrollo, ciencia, tecnología e innovación que está puesto sobre la mesa con esto del Instituto de Energías Limpias y bueno, con el desarrollo de vacunas y otras cosas. ¿Sí? Qué bueno eso. Qué interesante el tema del que van a conversar ahí. Vamos a estar atentos, entonces, atentos y atentas a lo que pase el jueves. ¿A qué hora es, Mercedes? Pasemos el aviso. El jueves 21 a las 19 horas. El Así jueves que te puedo mandar... Les puedo mandar el afiche, y lo para mostramos. Que hablamos. Claro, por supuesto, ningún problema. Ayer, Mercedes, se presentaron, comillas, cifras alentadoras. 3.918 casos nuevos, 2.430 corresponden a personas sintomáticas, 1.354 no presentan síntomas, se registraron 134 test PCR positivo que no fueron notificados. Estas son las cifras que el gobierno llamó alentadoras. ¿Qué te parece a ti esa comunicación finalmente, Mercedes? Bueno, yo creo que eso es parte de un manejo comunicacional crónico del gobierno, ¿sí? O sea, es casi, uno podría decir que el gobierno es como que tiene un trastorno del ánimo, ¿sí? Porque el domingo estaba hablando de que las cifras eran pero espantosas y el lunes uno se levanta en la mañana y dice que las cifras son alentadoras. Y es como... la verdad, claro, y eso es una comunicación errática. Entonces, lo que el gobierno no ha entendido todavía es que para que la población se mantenga, se eduque y haga las medidas que se tienen que tomar, el gobierno tiene que tener una comunicación de riesgo adecuado, que no significa decir, como dijo una ministra por ahí tenemos los responsables de las muertes, pero tampoco significa que un día se diga que las cifras son terribles, otro día que son alentadoras. Hay un problema serio, crónico, que es desde marzo del 2019. Ahora, los análisis que nosotros tenemos de las cifras son efectivamente muy preocupantes. Sabemos que tenemos que los casos positivos no son los reales en el fondo y que tenemos una masa por lo menos de 4 o 5 veces mayor de casos reales, ¿sí? Y eso se debe no solamente a que no solamente a los asintomáticos que no se toman PCR, sino que también a grupos específicos donde la positividad podría ser mayor, que tampoco se les toman. Entonces, en el fondo tenemos una situación complicada porque, por lo siguiente, más allá de acciones puntuales, porque fíjate tú que cuando uno habla de las curvas uno tiene que tomar la tendencia de varios días, no puede ser la tendencia de un día para otro o cada 2, 3 días, porque esas curvas tienen variaciones que tienen que ver desde las tomas de los PCR, cuando se hacen, qué sé yo. Vemos una pequeña desaceleración, probablemente producto, fíjate, de la fiesta, aunque uno no lo crea, porque ahí nos mantuvimos todos. ¿Año Nuevo, dices tú? ¿Navidad, Año Nuevo? Esa fiesta. Sí, no la de Cachagua, digamos. Claro, y fíjate, no. Y fíjate, es más o menos la misma desaceleración que vimos después de abril, después de Semana Santa. Entonces yo miraría estos datos con bastante cautela. Eso es lo que nos están indicando los expertos. Además, por otro motivo, por 3 motivos yo diría que miraría esto con alta cautela. El primero es porque nosotros estamos, a diferencia del pic de junio, con una sincronía regional que todos los expertos han, puesto sobre la mesa complicada.
¿sí? Porque les recuerdo que en junio, cuando tuvimos el pic mayor, no teníamos esta sincronía regional, lo que nos permitió entonces derivar pacientes de una región a la otra para que pudieran ingresarse a la unidad. Sincronía regional es que en varias regiones a la vez está con pic. Eso, para que la gente entienda, ¿verdad? Exactamente. Sí, exactamente. O sea que en este momento tenemos varias regiones que están con una pendiente de elevación, ¿sí? Mercedes, ese es el primero. Está medio como trabado el audio, entonces te pedimos que te mantengas ahí en pantalla, pero te estamos llamando por teléfono. Está llamándote Marco, que es nuestro productor, para escucharte a través del teléfono. Vamos a poner tu teléfono para que lo conozca todo el mundo. Igual que el presidente. Ahí está. Ahí, ahora sí. A ver, ahí sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Te escuchamos mucho mejor. Perfecto. Súper. Sí, súper. Ya, entonces, bueno, lo primero... ¿Me escuchan bien, cierto? Perfecto, Mercedes, te escuchamos súper bien. Entonces, lo primero es esta sincronía, ¿sí? Sincronía regional. Lo segundo... te escuchamos. Lo segundo es que los sistemas de salud han estado tremendamente agotados y sometidos a una presión enorme. Nosotros nunca bajamos, de junio nunca bajamos hacia un nivel bajo. Nosotros nos mantuvimos con un nivel de casos bastante alto y llevamos muchos meses así. Entonces, el personal de salud está agotado, muchos con licencia, y eso obviamente pone otro tema de cautela. Y el tercer elemento que yo creo que es importante es que en la población existe cada vez más cansancio, ¿sí? Y una idea errada de que estamos a punto de salir de esto. Entonces, esas tres cosas pueden ser bastante complicadas. Bueno, y ayer se supo, además, a propósito de lo que tú estás diciendo, que está esta idea de que vamos a salir pronto porque llegó la vacuna, ¿no? Eso es como Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que nosotros no tenemos seguridad de cuándo van a llegar las vacunas. De hecho, las vacunas de Pfizer ya se informó un retraso de las próximas dosis que iban a llegar la próxima semana. Exacto. Y eso es totalmente esperable porque los países productores de las vacunas están resolviendo sus propios problemas, ¿sí? Es decir, con el aumento de casos que hay en Europa y en Estados Unidos, no nos extrañaría que las vacunas se retrasaran en Chile, a pesar de los acuerdos comerciales y a pesar de que no conocemos esos acuerdos comerciales, ¿cierto? Así que, bueno, eso es un tema. El segundo es que en esta etapa de vacunación estamos con lo que el CABEI ha llamado stock limitado y vacunación prioritaria. Eso significa que nosotros no estamos intentando llegar a la inmunidad de grupo, es decir, cuando realmente la cosa va a estar controlada, sino que estamos tratando de evitar la enfermedad grave y la mortalidad que hay. Eso requiere que durante varios meses vamos a tener que seguir con las medidas de distanciamiento físico que tenemos hasta ahora. No debería ser lo suficientemente claro en esto, ¿cachai? Qué increíble eso, porque como que, perdona Hassan, es que lo que, por ejemplo, yo decía, hoy día en la mañana mi mamá me contaba, en las playas es todo lo contrario, o sea, está toda la gente, es como que la gente de regiones, ¿verdad?, de la costa, decía, se fueron de Santiago, aunque yo ando en metro todos los días y no se ha ido nadie, creo yo, pero sí, se fueron algunos también a la playa, y están las playas llenas, y los servicios de salud de las regiones no están preparados para atender tal cantidad de gente. Eso es la verdad. Menos en la costa, que son pueblos costeros, ¿no es cierto? Tienen a veces solo una posta, un SAMU, pero no tienen un hospital cerca tampoco, ¿eh?
Es súper peligroso, encuentro. Hassan, perdona, dale nomás. Mercedes, quería preguntar una cosa acerca de la política de comunicación del gobierno. Porque hemos tenido a muchos expertos, muchos médicos en este programa, hemos entrevistado a una serie de personas que al final los expertos tienden a tener una visión más o menos similar, en el sentido de que son muy críticos a la hora de analizar la gestión del gobierno. Tuvimos a la Muriel Ramírez. El problema de la comunicación, la importancia de la consistencia del mensaje, que al final estamos con un pueblo poco acostumbrado a tomar medidas de distanciamiento social. No es como Asia, que ha sufrido de estos temas como SARS antes, ha internalizado lo de usar la mascarilla, lo de guardar la distancia. Entonces es súper importante parte del gobierno repetir ese mensaje, y yo acepto que eso no se ha hecho. Pero sin ningún ánimo de defender el gobierno, hay un debate real en el mundo acerca de la mejor forma de comunicar lo que representa la vacuna. ¿Cierto? En Estados Unidos, por ejemplo, ya son muchas las voces críticas médicas diciendo que no podemos empatizar tanto el tema que la vacuna no va a eliminar la crisis, porque al final está afectando la tasa de vacunación. Entonces están diciendo la vacuna va a salvarte la vida. Y entonces hay un debate legítimo ahí acerca de cuál es la mejor forma de comunicar que tenemos que mantener la distancia social, pero al mismo tiempo tenemos que aceptar que eso va a ser la eventual salvación. Cuando finalmente, en términos de esta comunicación, yo creo que el problema del gobierno es que no ha logrado resolver esa encrucijada entre prometer una solución y comunicar efectivamente que para llegar a esa solución tenemos que seguir manteniendo esas medidas. Y entonces es muy difícil desde fuera del ámbito de la salud entender los mensajes del gobierno. Sabemos que eventualmente vamos a volver a la normalidad, pero mientras tanto no es solamente un tema de mantener la distancia social. Lo que da la impresión, viendo Europa y Estados Unidos, que ya van como más avanzados que nosotros en el transcurso de la enfermedad, vamos a tener que volver a la fase 1, entonces que va a llegar una segunda cuarentena. Lo que todos tememos. A ver, mira, yo creo, lo primero es que yo creo que es un asunto ideológico, Hassan. O sea, es un asunto ideológico de cómo ellos entienden la sociedad y las relaciones que tenemos, ¿sí? Yo creo que hay un problema político, pero además de ideas detrás de esto. Desde el inicio de la pandemia se enfrentó no como tradicionalmente las pandemias han sido enfrentadas desde el punto de vista de la salud pública, entendiendo que lo más importante y el centro de una pandemia es la prevención de la infección, cortar la cadena de contagio. Sí, eso es una cosa tradicional que lleva mucho tiempo, casi 400 años podríamos decir, ¿sí? Cortar la cadena de contagio. Y que para cortar la cadena de contagio, tú tienes que tener una serie de elementos que están muy posicionados en los territorios y en las localidades, porque tienes que educar a la población y tienes que además trazar. No sacas nada con hacer muchos PCR si no eres capaz de trazar y aislar y cortar la cadena de contagio, ¿sí? ¿Qué se hizo en vez de eso? Aparecieron los grandes anuncios sobre traer 800.000 ventiladores y un año después los grandes anuncios sobre traer las magníficas vacunas. En el fondo se traslada la idea de que esta es una solución que se construye entre todos, muy territorialmente, muy comunitariamente, por una bala mágica que resuelve el problema de la enfermedad y que no previene. Entonces la vacuna se está entendiendo casi como un tratamiento. Incluso yo he visto en algunos diarios extranjeros que hablan del tratamiento de la vacuna. La vacuna nunca ha sido un tratamiento, la vacuna previene la infección. Entonces ahí hay un concepto ideológico de cómo entendemos la salud, ¿sí? Yo creo por eso es tan profundo el problema que tenemos, no solo en Chile, yo te diría el problema que tenemos en todo Occidente, ¿sí? Que entendemos la salud como tratar la enfermedad, no prevenir la enfermedad. Y eso hoy día ha significado en Chile más de 23.000 muertos con una tasa de 1,1
muertos por 1.000 habitantes por COVID-19, sin contar el exceso de muertes asociado a COVID y sin contar un tema que no estamos hablando en ninguna parte, que son las secuelas post-COVID. O sea, el enorme grupo de pacientes y de personas que tenemos en este minuto ya secueladas por COVID, ¿sí? Porque pareciera ser que el ventilador era como la solución, y no, pues, o sea, estar 21 días conectado a un ventilador no es fácil, y salir de eso, uno no sale tiquitaca, ¿me entiendes? Uno no sale así. Entonces, en el fondo yo creo que eso es lo que llama la atención del manejo, ¿cachai? Un manejo muy centrado en la enfermedad y en un manejo muy centrado en las últimas tecnologías, cuando en el mundo entero se ha discutido muy profundamente que el entender la salud solo como la búsqueda de estas balas mágicas, ya sean ventiladores mecánicos o sean vacunas ultra sofisticadas, no ha tenido el impacto real en la salud de la población, entre otras cosas porque ese tipo de salud, si uno se enfoca totalmente en ese tipo de salud, o sea, ese tipo de salud tiene que funcionar obviamente, pero si uno pone todo el foco ahí, no solamente aumenta la inequidad, porque esas soluciones no pueden llegar a los países más pobres, sino que te quedas con con una metodología que es muy útil, que es la prevención, que en el fondo, hasta si uno lo piensa económicamente, es muchísimo más rentable para una economía de un país evitar la enfermedad, ¿sí? Porque además asegura el bienestar, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde tenemos un temazo. Claro. Yo creo que tocaste el punto esencial y el por qué yo creo que las cosas han resultado mal, no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Hay una ideología detrás de esto, ¿cachai? Yo he discutido mucho eso con académicas y académicos en la universidad que insisten que no, que realmente a veces esto no es solo una ideología, que hay mucho de que la gente no es capaz, que hay, ¿me entiendes? Que hay una cosa de que la gente simplemente no sabe lo que está haciendo, pero yo creo que muy en el fondo hay un asunto ideológico muy potente que se metió y que se introdujo, particularmente en Latinoamérica, a pesar de que fuimos los pioneros de una salud comunitaria, de una salud centrada en la prevención, una salud que tomaba los principios de Alma Ata, ¿cierto?, como los rectores de su desarrollo. Qué triste saber que está pasando eso y que además teniendo ejemplos, ¿no es cierto?, acá en nuestro propio país, no se estén llevando a cabo de esa manera. Pero sí, yo creo también que nosotros tenemos bien claro que es una cosa ideológica la que nos lleva a tomar esta pandemia de esa forma, y esta inequidad sobre todo, que es lo más injusto, ¿no? Quisiera preguntar Daniel, algo, si podemos, alcanzo, ¿no? Cortito si es posible, porque tenemos que irnos a la pausa, pero dale. Sí, no, lo sé. No, a ver, Mercedes, lo que pasa es que yo tengo una duda enorme, que yo he escuchado ya al final del día, que si las personas, los chilenos, cumpliéramos las normas de mascarilla permanente y sistemática, en la medida que se pueda distanciamiento físico, y las normas de prevención, estoy hablando, esta pandemia podría ser controlada. O sea, si todas las personas usan mascarilla, tienen el distanciamiento, se lavan las manos, etcétera, esta pandemia podría ser controlada sin necesidad, o sea, bueno, siempre mejor la vacuna, pero tendría un mayor control. Eso, porque primero, es un tema educativo. Sí, primero ese discurso es un discurso que es complejo porque pasa la responsabilidad de la salud a las personas, como si la salud no fuera un asunto social, y la salud es fundamentalmente un asunto social, de una sociedad comunitario, es político también, es ideológico, ¿me entiendes? Claro. Pues esas campañas de vivir sano son absurdas porque es como que los pobres pudieran comprar el pescado o la verdura, la fruta, ¿me entiendes? Y lo que realmente pueden comprar es el combo del McDonald's porque les sale 3.000 pesos, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ese es un problema. Ahora, sin embargo, y el otro problema que le saca voy a decir una cosa ya
el poto a la jeringa, es que realmente tú, las medidas, o sea, para que tú cortes una pandemia de la naturaleza de esta, tú tienes que tener medidas en varias direcciones, no solamente una. O sea, tú tienes que construir, lo discutimos creo que en abril aquí mismo, tú tienes que tener un plan que incorpore no solamente a la salud primaria, también a la salud hospitalaria, un plan que incorpore la educación de la población, un plan que incorpore la comunicación de riesgo, etcétera, ¿me entiendes? Y eso es lo que no se ha tenido. Entonces parecen que se sin entender que tienen que ser parte de un paquete, en tanto aisladas no funcionan. No sacas nada con decirle a la población que el 100% use mascarilla y se lave las manos si no tienes un sistema de trazabilidad adecuado. Lo vimos con los PCR, ¿me entiendes? Claro. Podemos montar 100.000 PCR, pero seguimos con un nivel de casos alto porque no somos capaces de trazarlo. Y mientras no bajemos el número de casos, la capacidad que tenemos de trazar se vuelve imposible. Con este número de casos no podemos trazarlo. Claro. ¿Sí? De hecho, yo creo que el espectáculo más indicativo que lo que yo estoy diciendo acá es correcto, es ver a la subsecretaria Daza con el papelito el día del aeropuerto. O sea, en el fondo estamos hablando de hace 3 semanas atrás, estamos hablando de casi un año de pandemia. Sí. Entonces, por eso te digo que más allá de reconocer que pueden haber errores de tipo técnico, la gente no sabe que se tiene que acostumbrar, que esto es nuevo para todos, ya ha pasado un año, o sea, ya va siendo hora que los aprendizajes vayan siendo hechos. Y si no esos aprendizajes no se ven, uno entonces tiende a pensar que esto entonces es mucho más profundo y tiene que ver con un asunto ideológico y político, ¿sí? Más allá de de los aprendizajes y de los errores técnicos que todos tenemos, ¿sí? Y lo que tú estás diciendo, o sea, yo salgo todos los días y la mayoría de la gente en el metro, por lo menos, anda toda con mascarilla, yo veo a la gente con alcohol gel, yo de verdad en general, o sea, la generalidad de las personas sí ha aprendido y sí se cuida. Entonces, solo que tienen que salir a trabajar porque no tienen otra forma. Además, no hay más ayudas económicas, ni siquiera quisieron alargar el postnatal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, de hecho, en los servicios públicos, te lo voy a decir porque nosotros tuvimos que recientemente ahora hacer la rendición de los proyectos ANIN, nos están pidiendo que vengan firmados con nuestro puño y letra. ¿Me entiendes? Entonces uno dice, ¿dónde está la coherencia? O sea, no es necesario que tú muevas a la gente a firmar nada, mantén la firma electrónica, cambia los reglamentos, o sea, date cuenta que estamos en una situación excepcional y que requieren de medidas excepcionales. Lo que empezó ayer y esa con Banco coherencia, Estado. ¿me entiendes? Y esa coherencia es la que no hay. Si eso es lo que es cuando uno dice, oye, es como, ¿qué le vamos a pedir a los cabros de Cachagua? Que tengan respeto por los otros, que se preocupen de los demás, si esa misma élite no lo ha hecho durante 40 años, sus papás, sus abuelos. Claro, ¿sí? empatía no van a tener hoy día, eso está claro. Entonces, ¿me entiendes? El problema no son ellos, ¿me entiendes? No es ponerlos en la picana a ellos, es conversar sobre el sistema de la sociedad cultural, político, económico que hemos construido y que por lo demás lo vamos a discutir muy pronto en la nueva Constitución. Mercedes, ¿nos vamos a tener que encerrar de nuevo así completamente? ¿Qué crees tú, sí o no? Mira, yo creo que es una decisión muy difícil y solamente yo quisiera decir lo siguiente. Para que las cuarentenas tengan efecto, las cuarentenas tienen que ser reales. Las cuarentenas duran 2 semanas o 3 semanas, pero cerrado a machote, ¿me entiendes? Ese es el punto, que mira, las cuarentenas mucho menos, primero, pero todo cerrado. Y segundo, las cuarentenas no son un tratamiento de nuevo. Las cuarentenas previenen el desconchinfle de la infección. Y de nuevo entramos al mismo, no se entiende, la cuarentena no es para aplacar los ánimos, no es para controlar una infección que está descontrolada, la cuarentena es para prevenir el pic. Perfecto. Y por eso tiene que ser corta y precisa. Y eso es lo que todavía no se entiende.
¿cachai? O no se quiere entender hasta alto. Yo creo que no se quiere entender totalmente, igual de acuerdo, Mercedes. En Facebook, Andrés Palma dice, ya hay un atraso en Europa de la vacuna. En YouTube, María Panza, por favor, tenemos que entender que este virus puede colapsar el sistema de salud. Sabemos que muere gente de hambre por otras enfermedades y etcétera, pero este virus colapsa el sistema de salud. En Twitter, Joe Blumen dice, la doctora Mercedes López en La Voz de los que Sobran. Ella dijo al principio de la pandemia, el virus viaja con la gente. Una frase que resume todo. Mira, ¿se acuerda la gente de lo que has dicho, Mercedes, acá en el programa? Vamos a cerrar con Mercedes, pero antes vamos a mostrar el afiche, tal como tú lo decías. Tenemos el afiche. Ahí está. Tenemos Soberanía Científica, Tecnológica y de Innovación en Chile, jueves 21 a las 19 horas, vía Zoom. Moderador, Gonzalo Gutiérrez. Expositores, Hassan Akram y Enrique Aliste. Ahí está. Tengo que decir una sola cosita. Este afiche es primo hermano de otro que vamos a tener el otro jueves. ¿Ya? Este foro es de puros hombres y el hermano, otro, el jueves 28 es de puras mujeres y ahí vamos a hablar de Estado plurinacional y democracia, ¿sí? Y vamos a hablar del conflicto mapuche. También se los podemos enviar para que ustedes lo puedan. Vamos a hablar de esto que yo lo escuchaba al principio, esta magnífica imagen, ¿cierto?, del papá de Camilo Catrillanca con el hermano del PDI, el joven, del PDI, claro, asesinado. Me parece que esa es una imagen que dice mucho del país que queremos construir y no del país que aún nos quieren imponer. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Mercedes López, como siempre. Un agrado conversar contigo. Tan clara. Igual es el único programa que acepto venir, ¿sabes? Yo soy re mala para hablar, pero aquí como que me siento en familia, así que, Qué bueno. vengo siempre que me piden. Eso nos encanta. Muchas Un abrazo. gracias, Mercedes. Gracias, Mercedes, que estén muy bien. Un abrazo a ustedes también. Chao, chao. Chao, chao, chao.